electrones. Entonces, obviamente, para el carbono serían 4 electrones, para el oxígeno serían 6 electrones de valencia por 3 oxígenos que tenemos. Y en este caso particular tenemos una carga de -2. Entonces, fíjense que tenemos 6 oxígenos, 3 oxígenos por 6 de electrones de valencia, más 4 del carbono, y vamos a sumar 2 electrones porque se trata de un anión. Entonces sumaríamos un total de 2 electrones, me daría un total de 24 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces 6 por 3, 18, 19, 20, 21, 22, más 2 de la carga negativa, 24. Ahí tenemos los 24 electrones de valencia. Dibujamos enlaces sencillos o simples. Es muy fácil, simplemente las 3 rayitas. Todavía no vamos a usar enlaces dobles o triples. Primero usamos enlaces simples y miramos a ver si con eso podemos completar octeto. Entonces, si aquí usted completa octeto, le va a quedar de esta forma. 2, 4, 6 y 2, 8. 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente para los otros átomos de oxígeno. Lo curioso de esto es que si yo cuento ahora electrones libres y enlazantes, ¿sí? Vamos a verificar si el número de electrones libres y enlazantes es equivalente al número de electrones de valencia. Vamos a darnos cuenta que no. Contemos, serían 6 electrones, 6 por 3, 18, más 2, 20. Y acá tenemos, esos son los libres, ¿no? 6 por 3, 18, más 2, 20 electrones libres. Y acá vamos a tener 2, 4, 6 electrones de enlace, para un total de 26 electrones de valencia. Recuerden, contamos los electrones de cada rayita. Recuerden que por rayita hay 2, 2, 4, 6. Y contamos los puntos. Me dan total de 26 electrones de valencia. Significa que mi estructura de Lewis no puede ser esta. ¿Qué hay que hacer? Pensar entonces en la posibilidad de enlaces múltiples. ¿Sí? Entonces, si hay demasiados electrones, empezamos formando un solo enlace doble y volvemos a verificar. ¿Qué hacemos? Reescribimos nuestra estructura. Ahora tenemos un enlace simple y ahora acá hay un enlace doble. Volvemos a completar octeto. 2, 4, 6, 8. Ya no necesitamos electrones libres en torno al carbono porque ya completa octeto con los enlazantes. Y acá sería 6 y 6 más 2, 4, 6 y 8. Fíjense, 2, 4, 6, 8. Con solamente 4 electrones libres completamos octeto para este oxígeno y esto lo dejamos con 6. Volvemos a hacer la cuenta. Contemos electrones de enlace. 2, 4, 6, 8 electrones enlazantes y contemos puntos. 6 y 6, 12. Más 4, 16, ¿cierto? Entonces, la suma ahora nos da un total de 24, ¿sí ven? Entonces, 2 enlaces sencillos, un enlace doble, 8 pares libres para un total de 24. Fíjense que ahora sí concuerda el número de electrones con el total de electrones de valencia. Entonces, fíjense que es muy sencillo de hacer y de determinar de acuerdo, pues, entonces a las reglas de Lewis. Vamos a introducir algo interesante de una vez ahí que es el concepto de la carga formal para que trabajemos. Vamos a hacerlo en el Chem Sketch para que nos metamos en el cuento del Chem Sketch. Bueno, entonces, vamos a hacer la estructura del carbonato. Entonces, cuando ustedes van a hacer la estructura del carbonato aquí especialmente van a tener que tener cuidado porque por defecto él le va a colocar hidrógenos, ¿cierto? Entonces, para eso, usted tiene que venir acá, en el caso particular, selecciona la carga, se para sobre el oxígeno y le puede colocar carga negativa, y acá vamos a colocar un enlace doble. Fíjense que esta estructura la estructura del anión carbonato. Aquí ya podemos ver entonces en principio que se puede dibujar o se puede representar de varias formas. Yo coloqué el doble enlace aquí, pero ¿y por qué no lo coloqué acá abajo? ¿O por qué no lo coloqué acá al extremo izquierdo? ¿Será que una estructura de esas de Lewis tiene prevalencia sobre las demás? Entonces, fíjense que en principio cuando tenemos más de una posible estructura de Lewis
representativa, hablamos de un fenómeno que se conoce como la resonancia. ¿Sí? Bueno, en el caso particular de este también podemos hacer la optimización 3D y vamos a darnos cuenta que la molécula es completamente plana, lo cual es cierto, tiene lógica, es plana trigonal, eso lo vamos a ver ahora cuando estemos en la geometría, ¿sí? Y podemos incluso verificar el arreglo tridimensional en el 3D. En la versión 3D vamos a colocarle de esta forma o de esta, bueno. Ahí pueden ver ustedes entonces. Fíjense ustedes que el programa sabe lo que hace. Si nosotros vemos la estructura de Lewis del anión carbonato, tendríamos un enlace doble y dos simples. En principio, los dos enlaces simples serían más largos que el enlace doble. Sin embargo, miren que el programa se los dibuja todos de la misma longitud. ¿Por qué? Porque todos ellos, ¿sí?, están intercambiando entre enlace doble y simple muy rápido. Tenemos entonces algo que se conoce como la resonancia. Tenemos múltiples estructuras en resonancia. Entonces, cada uno de estos enlaces carbono-oxígeno está alternándose entre doble y simple de forma simultánea todo el tiempo. De manera que esta molécula es simétrica y las longitudes de enlace, si usted las mide, van a ser iguales. Ese es el fenómeno entonces de la resonancia que les mencionaba en función de la contribución de Kekulé, ¿cierto?, a la estructura resonante del benceno. Entonces, fíjense que en este caso particular tendríamos al menos tres estructuras resonantes, una donde el doble enlace está acá, otra donde está aquí hacia abajo y otra donde está hacia la izquierda. Y las tres son válidas. Tres estructuras resonantes. Vamos a ver algo interesante acá. Tenemos dos posibles estructuras para el formaldehído. Entonces, el formaldehído tiene una fórmula de CH2O. Aquí en este caso yo puedo colocar este arreglo acá: hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, o puedo colocar hidrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, porque yo sé que la valencia del oxígeno es 2, puede establecer un máximo de 2 enlaces, y el carbono es tetravalente, puede hacer un máximo de 4 enlaces porque es del grupo 4, ¿cierto? El hidrógeno es monovalente, solo puede establecer un único enlace, debido al que tiene solamente un electrón de valencia. Entonces eso nos da solo estas dos posibilidades: lineal y en forma, digamos, triangular. Para yo poder definir cuál de las dos corresponde, tengo que definir el criterio llamado de la carga formal. Ese criterio de la carga formal es la que me permite a mí, por ejemplo, saber en el caso anterior del anión carbonato, dónde va la carga negativa. Yo la puse ahí en el Chem Sketch porque yo sé dónde va, pero ¿qué pasa si no sé dónde colocarla? Pues eso se los voy a enseñar ahora mismo. Se calcula con una fórmula muy sencilla. La carga formal del átomo en la estructura de Lewis sería el número total de electrones de valencia en el átomo libre, o sea, el número total de electrones de valencia que usted saca del grupo al que pertenece en la tabla periódica, menos el número total de electrones no enlazados. ¿Cuáles son los no enlazados? O sea, los electrones libres, los puntitos que hemos estado dibujando en nuestra estructura, menos un medio por el número total de electrones de enlace, o sea, los que están en las rayitas, enlaces simples, dobles o triples, dependiendo de la estructura de Lewis. Ahí está, número total de electrones de valencia, menos número total de electrones no enlazados o libres, menos un medio por el número total de electrones enlazantes. Esa fórmula nos permite entonces a nosotros calcular o determinar la carga formal sobre cada uno de los átomos en una estructura de Lewis, cuando ya yo la dibujé por completo. Este criterio es muy importante cuando yo tengo varias estructuras de Lewis posibles, ¿sí? Porque la suma de las cargas formales de los átomos en una molécula o ion debe igualar, ¿sí? Debe igualar la carga de la molécula o el ion. Por lo tanto, si su molécula es neutra, la carga debe ser 0. O si usted está hablando de un catión o un anión, la sumatoria de las cargas formales debe ser la carga neta de ese catión o de ese anión. ¿De acuerdo? Eso es entonces el criterio de la carga formal y se calcula muy, muy sencillo. Entonces, para el caso particular, por ejemplo, de esta molécula del formaldehído, yo tengo dos posibilidades. De siquiera esta fórmula, no carga formal, el número total de electrones de valencia en el átomo libre, menos el número total de electrones no enlazados, menos un medio por el número total de electrones enlazantes o compartidos.
Entonces, vamos a ver. En principio, entonces, dibujamos la estructura de Lewis como ya vimos, como estuvimos trabajando hasta el momento, ¿sí? La estructura con carga formal, lo cierto es que para las estructuras neutras, una molécula de Lewis en la que no hay cargas formales es siempre favorecida o preferible a una en la que sí están las cargas formales. O sea, que lo idóneo sería que los átomos hubieran cargas o sumatorias de carga formal de cero, pero no va a ser posible siempre. Vamos a tener cargas formales numéricas en algunos casos. La estructura de Lewis con cargas formales más grandes es menos probable que aquella con las cargas formales más pequeñas. Estamos hablando de tener una carga neta de -1, +1 versus +3, -3, ¿cierto? En principio va a ser favorecida. Entre las estructuras de Lewis que tienen distribuciones similares de cargas formales, la estructura más probable es aquella en la que las cargas formales negativas estén los átomos más electronegativos. Eso tiene mucha lógica. Las cargas formales negativas deben ir, significa que son los átomos con mayor densidad electrónica. Y recuerden ustedes que los átomos que mejor soportan exceso de electrones son los que tienen núcleos con Z efectivo mayor, o sea, con cargas nucleares efectivas más grandes, o sea, los núcleos más atractores o más electronegativos. Entonces, para el caso particular del CH2O, vamos a tener estas dos. Miren, H, C, O, H. Yo tengo que completar octeto. 2, 4, 6. Completo octeto con dos puntitos. 2, 4, 6. Listo. 8. Completo. 2, 4, 6 y 2, 8. Completo octeto. Recuerden que los hidrógenos no completan. Versus la otra, la triangular. Bueno, entonces acá sería 2, 4, 6, 8. El carbono completa. Y el oxígeno, 2, 4, más los dos libres, 6, 8. Los dos pares libres ahí están completos. Si usted calcula la carga formal para este, ¿sí? Sería entonces -1 y +1. Y acá sería 0 y 0. Vamos, si quieren, a calcularla. A calcularla la voy a hacer para que ustedes lo puedan determinar rápidamente. La vamos a hacer en el Paint y así nos vamos a ubicar mucho mejor. Bueno. Entonces, póngale mucha atención. Tenemos nuestra estructura de Lewis. ¿De acuerdo? C, O, H. Y acá tenemos punto, 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 punto. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Entonces, póngale mucho cuidado. Vamos a calcular la carga formal del carbono. Entonces, la carga formal del carbono sería el número de electrones de valencia del carbono, que es 4 electrones de valencia, ¿cierto? Al ser un elemento del grupo 4. Menos, ¿qué dice ahí la fórmula? Número de electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tenemos? Solamente dos, miren, los dos punticos. Vamos a agrandarlos por si de pronto no los alcanzan a ver ahí. Coloquemos los más grandecitos. Esto no me podrá colocar más grande. Creo que no. Entonces ahí vamos a hacerlos como un circulito. Bueno, un poquitico más grandecito. Ustedes lo vean allá. Tan feos, pero bueno, ustedes ahí me entienden. Entonces sería 4 menos 2, porque son 2 en el carbono, menos un medio por el número de electrones de enlace. ¿Cuántos electrones de enlace tenemos? Pues los contamos. Tenemos 2, 4 y 6 por cada rayita, ¿no? 2, 4, 6. Ustedes dirán, ¿pero por qué en medio? ¿Por qué está dividido en 2? Eso es como dividir en 2, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir en 2. Pues porque estos electrones de enlace, electrones enlazantes aquí, en el que involucran al carbono, no son solo del carbono. En principio, lo está compartiendo con el oxígeno y con el hidrógeno. Entonces, a él, en principio, le correspondería la mitad. Por eso está dividido por un medio. Usted hace la suma algebraica, ¿no? Entonces, Profe, multiplique. Entonces, sería, ¿sí? el enlace doble no tendría más de 2 electrones, o sea, serían 2, 4, 6, 8. Acá sería 2, 4 y 6 enlazantes, más los dos que colocamos acá libres, 8. 2, 4, 6 enlazantes, más los dos,
8. Recuerde que hay que completar octetos solo para carbono y oxígeno porque los hidrógenos no completan, ¿cierto? Entonces, usted haga la suma algebraica. Yo sé que a algunos no les gusta la suma algebraica aquí, pero aquí sería 4 menos 2 menos 1 medio por 6. Entonces, 6 por menos 1 medio me da menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. Más 4, ¿cuánto me da? Menos 1, ¿cierto? ¿Sí ven? 6 por menos 1 medio, menos 3. Menos 2, menos 5, más 4, menos 1. Esto me da en total menos 1. Y lo mismo usted puede calcular acá, por ejemplo, para el oxígeno. Vamos a calcularlo para el oxígeno rápidamente. Entonces sería 6 electrones de valencia del oxígeno, menos, vamos a ver cuántos libres, 2, menos 1 medio, ¿por cuántos enlazantes? Lo mismo, sería 2, 4 y 6. 6. Y hagamos la suma algebraica. Aquí sería 6 por menos 1 medio, menos 3, menos 2, menos 5, más 6, me da más 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren que es exactamente lo que obtuvimos acá. ¿Sí? Menos 1 más 1. Si usted hace el cálculo de la carga formal, ¿cierto? Para el caso particular de, por ejemplo, del carbono de esta estructura de Lewis en particular, pues aquí le daría 4 menos 0, porque fíjense que acá no hay electrones libres, vean, no hay electrones libres, ¿cierto? 4 menos 0, menos 1 medio por 2, 4, 6, 8. Eso me quedaría 4 menos 4 igual a 0. Vamos a ver para el oxígeno. Entonces sería 6 menos 2 y 2, 4. 6 menos 4, menos 1 medio por 2 y 2, 4. Entonces, obviamente ahí también nos va a dar 0. De la carga formal queda calculada. Los que de pronto no lo hayan pillado, lo podemos calcular muy rápidamente aquí en el Paint, si nos cabe acá abajito. Rápidamente vamos a calcularla. En el caso de la otra estructura de Lewis, pues entonces quedó 4 menos 0 menos 1 medio por 8, para un total de 0. Bueno, ustedes ahí pueden hacer la cuenta. 8 menos 1 medio sería menos 4, más 4, 0. Y para el oxígeno sería 6 menos 4 menos 1 medio por 4, porque era un enlace doble. Aquí me daría 4 menos 1 medio menos 2. Menos 2 menos 4, menos 6, más 6, 0. Y ahí queda entonces demostrado que entre esta, que nos da cargas formales de más 1 y menos 1, versus la de abajo que nos da cargas formales de 0 en ambos átomos, pues ya sabemos cuál vamos a elegir, ¿de acuerdo? Vamos a elegir aquella en donde las cargas formales son 0, porque es uno de los criterios que aparece entonces para una buena estructura de Lewis. Y ahí lo pueden entonces ustedes ver cómo se calcula. Es muy sencillo de calcular, ¿sí? Para las dos. Bueno, la otra, recuerden que la otra estructura de Lewis correspondía a esta, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí tenemos entonces los punticos. Bueno, ahí entonces quedó. Entonces ya pueden ver ustedes aquí la carga formal de 0 en este y de 0 en este. Entonces, esta es una estructura de Lewis mucho más acertada, es la correcta de hecho, versus esta en donde incluso ustedes pueden darse cuenta que acá la carga negativa se la está poniendo al carbono. Y sabemos muy bien que entre el carbono y el oxígeno, el más electronegativo viene siendo el oxígeno. Entonces, si alguien debiera tener la carga negativa, tendría que ser el oxígeno, no el carbono. Otro criterio más entonces para seleccionar esta estructura de Lewis sobre la estructura lineal que estábamos viendo entonces allí, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta ahí que en el caso particular de la estructura de Lewis, pues además del criterio de Lewis, también vamos a tener entonces el criterio de la carga formal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de carga formal, ya que nosotros estamos trabajando aquí con el Chem Sketch.
¿cierto? Vamos a hacer el cálculo de la carga formal para nuestro anión carbonato, ¿de acuerdo? Entonces, uy, ¿qué hice? Bueno, listo. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestro anión carbonato. Vamos a demostrar que la carga negativa va en estos dos oxígenos como tal. Entonces vamos a calcular la carga formal. En el caso del carbonato, para los 3 átomos de oxígeno y para el átomo central del carbón. Vamos a hacerlo entonces, los que tengan ahí el Chemsketch la pueden dibujar acá, los que no, entonces pueden en su cuaderno dibujar la estructura del anión carbonato y pueden entonces hacer el cálculo de la carga formal para demostrar que esto es 0, que esto es -1, que esto es -1 y cuál vendría siendo la carga formal del carbono o el átomo central, ¿de acuerdo? Y ahí si quieren entonces lo podemos discutir, si quieren abrir micrófono e intervenir uno a uno y vamos haciendo ese ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno,